Todos hemos pasado por eso. Tu mesa de trabajo está perfectamente limpia. Tus herramientas están esterilizadas y listas para trabajar, para atender a tu próxima cliente con mucho amor y cariño. Y de repente pasan los minutos y las horas y no llega tu cliente y te dice, lo siento mucho, no puedo ir. Y así sin más, tu tiempo se desperdicia y un espacio de oro en tu agenda se pierde. En la industria de las uñas, una silla vacía no significa un descanso, significa una pérdida directa de dinero. Y si varias personas te cancelan la cita en el mes, es una pérdida de miles de dólares al mes inclusive. Duele que con tanto amor tú te has preparado y esa persona no viene. Así que hoy te voy a enseñar a agendar tus citas con tu celular de una forma fácil y segura que permitirá que la clienta tome más en serio su cita de uñas. Porque te lo mostraré de forma manual y automatizada. Así que, ¿cómo arreglaremos esto ahora? Aquí les voy a mostrar cómo agendo las citas de mis clientes de dos formas. Y la primera es a través de esta aplicación que se llama Agenda para citas de uñas. La voy a abrir en este momento y esta aplicación te marca acá arriba el ingreso que has tenido en el mes, en la semana, en el día o en todos los tiempos, y puedes agendar las citas de tus clientes con sus nombres y toda la información necesaria. Acá en agregar vamos a escribir el nombre del cliente. Por ejemplo, mi nombre es Helen. Voy a colocar el número de teléfono, en este caso no lo voy a colocar. Voy a elegir el día. Imaginemos que mi cita es el sábado a las 8 de la mañana. Entonces colocamos acá la hora, el día, si es manos, si es pies, y podemos colocar el monto del servicio. En lo particular, yo prefiero colocar el monto del servicio una vez lo culmino, porque a veces me llegan imprevistos o me piden diseños más elaborados y el costo se eleva. De todas maneras, siempre consulto antes con la cliente y, por ejemplo, quiero un diseño de stitch en todas las uñas. Yo coloco aquí diseño de stitch en todas las uñas. No me acuerdo cómo se escribe, en todas las uñas. Y pues si ya le di un presupuesto, puedo colocar acá de una vez. Imaginemos que son $30 las manos y los pies son 15. Entonces ya acá tenemos un aproximado. Si es a domicilio que trabajas o si es en el salón, puedes colocarlo también. Y acá guardas la información. Lo malo de esta aplicación es que tiene un poco de publicidad, pero es excelente. En mi descripción te voy a dejar escrito, fíjense que aquí arriba se marcó cuánto llevo en el mes. Como no tengo ninguna todavía anotada, pues como a eso le puse el monto, ya se marcó lo que llevo en el mes. Entonces, tengo acá a Helen. Puedo entrar a ver los detalles de la cita e inclusive puedo compartirla. Puedo enviarle recordatorio al cliente, puedo llamar al cliente a través del número de teléfono que asigne. Y en este caso voy a enviarle un recordatorio al cliente, o mejor dicho, a compartir, porque todavía no le hemos enviado. Entonces, tengo acá a través de WhatsApp y busco a mi cliente, que en este caso soy yo, y pues así es que veo la programación que ya le hice a mi cliente. Por lo general, un día antes de la cita, les envío un recordatorio a través de un sticker. ¿Para qué? Para poder llevar un control de la cita, si la clienta va a venir o no va a venir. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, tengo acá una serie de stickers y tengo uno en particular que es un recordatorio. Recuerda que mañana tenemos una cita. Imaginemos que el cliente me responde, sí iré. Entonces le coloco otro sticker en donde le coloco cita confirmada. Como técnica de venta te recomiendo jamás decirle al cliente vienes o no vienes. Simplemente recuérdale que su cita es ese día. Todo bien, esta es una forma manual de poder agendar nuestra cita. Ahora vámonos a una forma más automática, que sería a través de la aplicación Calendly.
Esta aplicación tarda un poquito en cargarse, pero es muy buena porque tú puedes automatizar tus citas. En lo particular no lo utilizo mucho porque prefiero más unas citas humanizadas, pero hay personas que prefieren que sean más automáticas, así que les voy a mostrar cómo se hace. En este caso, nosotros acá en el perfil, después de registrarnos, tenemos un enlace y a través de este enlace, luego de copiarlo, se lo podemos enviar a nuestro cliente. De manera que el cliente pueda ingresar al enlace y pueda autogestionar su cita. Fíjense que la aplicación tiene la opción de que podemos ver las disponibilidades que nosotros tenemos. Fíjense acá, si tenemos horarios, las horas laborables que tenemos en general. Fíjense, aquí están las horas disponibles del mes, de la semana, si trabajamos de lunes a sábado, si trabajamos todos los días o si trabajamos cualquier día que queramos. Por ejemplo, no queremos los domingos, los quitamos. No queremos los lunes, los quitamos. En mi caso los dejo todos porque por lo general trabajo todos los días, a excepción de algunos domingos. Y acá pues estos no son mis horarios, pero los tengo como ficticios para que ustedes puedan ver cómo se utilizan. Entonces, ya una vez sabiendo nuestros horarios y teniendo todo agregado acá, nos vamos, supongamos que yo ahora soy la cliente, a recibir el enlace. Introduzco, me meto en el enlace y me aparece lo siguiente. Entonces yo puedo agendar una reunión. Las reuniones no son de 30 minutos, pero pues vamos a imaginarnos que si es así. Entonces yo quiero una cita el sábado. Coloco sábado, me salen los horarios disponibles. Yo quiero que me atiendan a las 8 de la mañana. Doy siguiente. Y acá coloco mi nombre, mi correo electrónico. Y coloco algo aquí, por ejemplo, deseo uñas estileto, color negro, con apliques dorados y pedicure estético. Se supone que ya yo le envié a mi cliente una lista de precios con todos los servicios que voy a brindarle. Entonces ya ella escogió qué es lo que quiere, cómo lo quiere, etcétera, etcétera. Entonces acá mi cliente va a programar el evento. Programas evento y acá está la reunión que agendé y abro la invitación. Entonces me tiene que llevar a Gmail para poder verificar en el correo electrónico que allí está la cita. Entonces en Gmail directamente reviso que esté la cita. Entonces una vez que tengo acá la cita, pues reviso y si está mi reunión acá. Sí, no, tal vez. Aquí es donde yo voy a confirmar mi cita. Se ha programado su reunión de 30 minutos con el a las 8 de la mañana, el sábado 6 de junio de 2026. Cualquier pregunta o cosa la podemos añadir acá al calendario y pues acá vamos a confirmar. Respondido sí, confirmamos la cita y en nuestra aplicación nos debe de aparecer la cita ya programada. Aquí está. Entonces revisamos, no tiene contacto porque no colocó, pero sí podemos ver los detalles de el cliente y de todas las cosas que ha agregado: su correo electrónico, la hora de la cita, su nombre y apellido. Debemos también crear una tabla de normas y enviársela a nuestros clientes cada vez que aparten una cita. Y en estas normas debemos incluir consecuencias de faltar a la cita, consecuencias también de llegar tarde a la cita y todas las políticas de tus servicios en tu salón de belleza. En mi descripción encontrarás un enlace a través del cual podrás descargar una tabla de normas y políticas que te servirán para tu salón de belleza, para que así tus clientes comiencen a tomar realmente en serio tu trabajo y ya dejen de asistir a sus citas sin justificaciones algunas.
Recuerda que todo esto al cliente le hace ver que tu negocio es un negocio serio y que te tomas en serio tu trabajo. Y por ende comienzan a respetarlo. Y como dice el dicho, si tú no te haces respetar, ¿quién más lo hará? Entonces ya es hora de que coloques orden en tu salón de belleza y te deseo el mejor de los éxitos en tu negocio. Suscríbete a este canal para más tips de negocios de uñas. Nos vemos en una próxima ocasión.